Les saludo Antonio Segovia y hoy en esta noche quiero hablar un poco más sobre la riqueza que podemos generar en el largo de nuestra vida. Creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado de qué depende generar riqueza o hemos preguntado también por qué tanta pobreza o los efectos que nos trae la pobreza. O en ocasiones vemos que gente que trabaja arduo pero no sale de la pobreza. Entonces hoy, en esta noche, quiero hablar un poco más sobre la riqueza y sobre la renta. Entonces, son dos conceptos diferentes. Renta y riqueza son conceptos diferentes. Vamos a ver, la renta en términos económicos es prácticamente un flujo, o sea, el flujo, la renta, ¿no? Lo que proviene. Y la riqueza es stock, o sea, la acumulación del stock de capital. Entonces, la riqueza se va generando por una alta renta, o sea, ingresos, flujo de dinero. Si lo vemos desde un contexto de familia, podemos seguir en términos macroeconómicos, cómo se va aterrizando y cómo va englobando todos estos conceptos. Una familia siempre va a necesitar ingresos, salarios, que es el flujo o es la renta que podemos percibir en el largo de nuestra vida. Pero esa renta debe ser suficiente para generar riqueza, pero esa riqueza que es un sinónimo a un stock de capital que te va a ayudar a generar más riqueza. Entonces, hoy hablaremos en términos generales sobre el crecimiento económico. El crecimiento económico, desde la perspectiva familiar, es cómo vamos nosotros pasando de un punto a otro en términos económicos, cómo vamos produciendo bienes y servicios con nuestra mano de obra. Entonces hay dos factores grandes, que es el capital y la mano de obra. O sea, el capital en términos generales, cómo se va combinando. Pero hay un factor que multiplica el capital y la mano de obra, que es la tecnología. Pero hay algo interesante entre la tecnología y la mano de obra o la familia, hay un puente, que es la capacitación. La capacitación es clave también a lo largo de nuestra vida. Si no tendemos ese puente entre la tecnología y nuestra mano de obra o lo que tenemos que hacer, ese puente que es la capacitación, no podemos cerrar ese círculo para que podamos ser eficientes. La capacidad es como la adaptación de los nuevos procesos de producción. Eh, Aterrizando un poco más este concepto en términos macroeconómicos, hay algunos indicadores interesantes que también nos afectan a nuestra familia. Entre ellos es el crecimiento económico de un país, la inflación, la tasa de interés interbancaria o la TIE, y también el tipo de cambio. Son cuatro indicadores macroeconómicos que no debemos perder de vista. ¿Qué significa que una economía crezca? En promedio, México se estima para este año que crezca un 2.5%, o sea, que su producción va a crecer 2.5%. Eso se traslada en más empleos, se traslada en mayor acumulación de riqueza, no necesariamente, pero debe ser un enfoque. Eso afecta a la familia. O sea, si crece la economía, hay más producción, se va a contratar más empleados. La inflación. ¿Qué es la inflación? Pues es el alza en el nivel de precios que podemos sufrir. O sea, y lo hemos visto en algunos productos agrícolas, como a veces ha pasado con el limón, con el cilantro, con el chayote, que de momento está un ejemplo, ¿no? Por decir, el cilantro, escuché que llegó hasta 400 pesos cuando a veces era de 80, 60 pesos o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, la inflación nos afecta porque afecta más a la población más vulnerable. Es tan simple. Si la población vulnerable, su ingreso es de 1,000 pesos a la semana, pero hay una inflación, su ingreso va a ser siempre de 1,000, pero va a comprar menos productos. Esa es la afectación que tiene la inflación. Sin embargo, no del todo la inflación es mala o el nivel de precio que eleve. Por naturaleza debe sufrir crecimientos por muchos factores económicos, como escasez, como situaciones. Las situaciones de los productos agrícolas a veces puede deberse a cuestiones climatológicas. Estamos viendo, si no me equivoco, con el aguacate, que los productores a veces son amenazados, bajan su producción. Entonces, todos esos factores sociales, de seguridad, cuestiones climatológicas, van afectando el nivel de precios. La TIE, bueno, la tasa de interés interbancario que se maneja, eh, para algunos, el que suba, ahorita está un 10.3 en promedio,
que se vuelve más costoso el dinero. Para los que acceden dinero para invertir, o atraen dinero para proyectos se vuelve más caro, pero también atrae a inversionistas al país porque da mejores rendimientos. Entonces, depende cómo está la situación del país, es como nos va a afectar a la población. Y otro último indicador, el tipo de cambio. El tipo de cambio dirá, pues qué malo, ¿no? Para los importadores, pues un tipo de cambio alto, pues nos va a afectar todo lo que nosotros compramos de afuera. Pero para los exportadores le beneficia a las personas que exportan con un tipo de cambio que puedan pagar más por sus pesos, eso ayuda. Pero para la importación no, porque sale más caro. O sea, cuando un tipo de cambio más alto, se va complicando las cosas. Bueno, corrijo, es al revés. Cuando estamos importando nosotros y que sea un tipo de cambio más barato nos beneficia, pero para los exportadores, ¿no? Un tipo de cambio bajo va afectando esto a las relaciones comerciales, sobre todo a los ingresos de los productores que van a exportar. O sea, les pagan menos pesos por sus productos. Pero hay otro factor también que va a contribuir que va a contribuir a la economía global, que es es interesante hablar, que es el tema del déficit público. Este es un tema que también merece la atención hablarlo con mayor precisión, pero vamos a ahondar un poquito a este punto, que es el déficit público, para que también nos ayude a entender desde la perspectiva familiar. Es simple, sencillamente, es gastar más de lo que ingresamos. Y el déficit público lo miden por porcentaje del PIB. Aproximadamente se estima para este año que va a ser de un 5.9% del déficit del PIB. Desde el 2008 no ha estado ese nivel de déficit. Para poder entender, lo podemos ubicar desde la perspectiva familiar. Si yo gasto, o sea, si mi presupuesto es mayor que mis ingresos, o sea, que necesito más dinero para financiar mis compromisos, de algún lado va a tener que salir, porque ya es un compromiso que hay. Por deuda, hablando desde la perspectiva familiar, tengo que incurrir a deuda para poder cubrir todos mis compromisos. ¿Y qué va a implicar contratar más deuda para una familia? El dinero cuesta. Te van a cobrar una tasa de interés y ese mismo ingreso que tienes ahora tienes que destinar una mensualidad, un costo del dinero y que te puede hacer improductivo. La deuda también es otro concepto interesante que puede ser buena o mala. Se ha hablado que una deuda buena es para invertir, o sea, si tú te endeudas para poder apalancarte y poder producir más, pues los costos de esa deuda va a salir de tu proyecto. Pero si es para tu gasto corriente, para comprarte un peor ejemplo, vacaciones o despensa o para comer, no te va a retornar nada. Desde la perspectiva del Estado o del gobierno, un déficit público o se incurre con deuda o se cubre con deuda pública o aumentando los impuestos o de alguna otra razón, pero se tiene que cubrir ese déficit público. Entonces, haciendo un paréntesis sin politizar el tema del déficit público, pero que sí llama la atención porque los últimos años se ha gastado mucho más de lo que es la ley de ingresos. Se está prometiendo que para la próxima administración va a ser del 3% del PIB. ¿Qué es el PIB? El Producto Interno Bruto. Imagínate, el 5.9% de todo lo que produce la economía de un país. O sea, en términos relativos dice 5.9 es poco, pero es sumamente, eso es mucho dinero. O sea, todo lo que produce un país, en este caso México, en un periodo determinado, un año, es una cantidad grande. Entonces, si ese déficit público no se controla, en un futuro no va a poder financiar obras públicas productivas. Por eso hay que tener cuidado de cómo se está manejando ese déficit público. En una familia, aterrizando a lo que nos compete también, para una familia, el gastar más de lo que ingresamos
y incurrir en deuda para cubrir ese presupuesto y que no sea para cuestiones productivas, es algo que no beneficia al país. O sea, en el término a la familia. Vamos a hablar de la familia. ¿Por qué? Porque su capacidad de financiarte ya no, tu renta, tu flujo va a disminuir y tu riqueza o tu stock de capital no lo vas a poder acumular como para que te permita crecer. Entonces, eh, he hablado en otros videos sobre el ahorro. No hay capacidad de ahorro en una familia y si no hay ahorro, no hay capacidad de inversión. Y si no hay inversión, pues no va a haber capacidad de acumulación de riqueza. Y así va a ser un círculo vicioso y la pobreza siempre va a estar con nosotros. Entonces, esos son los factores. Y estoy combinando términos microeconómicos con términos macroeconómicos. En este tema, la familia, estamos hablando sobre cómo crecer, cómo generar, por qué es importante la renta, generar más ingresos, más flujo para poder generar riqueza y poder tener un stock de capital. Pero en términos macroeconómicos también para que veamos un poco cómo nos afecta la inflación, cómo nos afecta una tasa de interés alta, el tipo de cambio, si nosotros somos los que compramos en el exterior o vendemos más bien o exportamos, cómo va afectando, o un tipo de cambio muy alto, cómo nos afecta cuando importamos, así sucesivamente. El propósito es que podamos nosotros poder tomar decisiones más racionales, más estratégicas y podamos salir de esa trampa de la pobreza, ¿sabes? De ese círculo vicioso que nos encierra y que nos atrapa y que con pobreza no podemos disfrutar de la libertad, no podemos disfrutar de lo que ofrece este mundo. Entonces tenemos que sacrificarnos, sí, tenemos que ser disciplinados, sí, tenemos que aprender a planear, tenemos que aprender a administrar, sí, para poder salir de esa trampa de la pobreza. Entonces, mi tesis, tengo una tesis de maestría que está un poco lenta porque he estado en otros negocios, habla sobre crecimiento económico y cómo y lo relaciono con los impuestos, que también he comentado. O sea, que como yo lo veo desde la perspectiva que los impuestos son deseables, porque cuando cobras más impuestos, se cree deseable desde la perspectiva que el gobierno lo invierte de manera productiva y que me permite a mí como empresario o a mí como trabajador generar más riqueza. Desde esa perspectiva es deseable. No es deseable si los impuestos son desviados, no son invertidos de manera productiva para que me genere más riqueza a mí como familia, como ciudadano. Entonces, y el tema de crecimiento es algo que me apasiona y que me gusta, pero también el tema de Estado, de política económica también me ayuda. Bajé un documento sobre del Banco de México. Es el Banco de México se regula la política monetaria y los tipos de cambio, va con su política monetaria va regulando la inflación y el tipo de cambio, y se llama crecimiento económico y productividad. Y estaba leyendo, todo inició con el tema, ¿qué puedo yo compartir que pueda ayudar a que nosotros podamos tener una visión más amplia, más macro, no solo ver? Yo he aprendido, estoy ahorita en la construcción en ese giro, que siempre es innecesario un ingeniero, aunque el contratista, los albañiles son buenos, son expertos, pero imagínense al constructor, que siempre lo hemos valorado, él está poniendo los bloques, haciendo la cimentación, y no ve desde la panorama, desde un panorama más amplio. El ingeniero llega y la supervisión es clave, porque no solo ves lo que estás haciendo, pegando un tabique, un bloque, sino que ve desde una perspectiva más amplia. Por eso la macroeconomía es algo similar, te ayuda a ver una visión más amplia de cómo se va a comportar tus finanzas personales entre un entorno macroeconómico, un entorno económico. Entonces, quiero dedicar también parte de este tiempo a alguna de las cosas, dice, desde muchos años, México no ha sido muy productivo. Y algunos de los factores que resalta en primera instancia sobre la calidad de la educación. La calidad de educación es un factor que ha afectado mucho porque menos conocimiento, menos productivos somos y así sucesivamente. También habla
sobre la combinación de necesidad de contar con una fuerza laboral más calificada que permita aprovechar el cambio tecnológico. La mano de obra poco calificada no aprovecha el cambio tecnológico que se está viviendo hoy en día. También cita varios autores acá en este documento. También argumenta que el bajo crecimiento y la baja productividad de México está vinculado a un marco institucional que fomenta una estructura rígida en los mercados y una falta de competencia en diversos sectores. Además, genera incentivos para asignar recursos hacia actividades improductivas en lugar de impulsar la inversión. Otro problema que tenemos, aparte de la escolaridad, de la cuestión de la inversión, es canalizar recursos a puntos que no son productivos. Y otro factor, la debilidad del Estado de Derecho y la falta de instituciones sólidas que garanticen el cumplimiento de las normas. Ese es otro tema que puede tomarse como politización. ¿Por qué Estados Unidos y los empresarios norteamericanos y la clase empresarial está preocupada por las reformas del Poder Judicial? Porque el Estado de Derecho y la falta de instituciones fuertes hacen que los empresarios tengan temor a que sus inversiones no sean garantizadas y que sean más bien por intereses de grupos. Entonces, intervenir en el Estado, intervenir en el mercado por medio del Estado con leyes no es lo más sano para una economía abierta, para una economía capitalista. El mercado hay que dejar que se regule por las leyes de la oferta y la demanda. Entonces, el temor de los empresarios y también de Estados Unidos es de que ese Estado de Derecho no garantice la propiedad privada y que respete las leyes de la oferta y la demanda. Ya he hablado sobre oferta y demanda. Las leyes de oferta en cierto modo, son sabias, se rigen. Hay fallos de mercado, ¿qué son los fallos de mercado? Lo que no tiene la capacidad que el mercado asigne bien los recursos. O sea, genera externalidades negativas en un entorno de una sociedad. Entonces, ahí el Estado tiene que intervenir para poder poner orden en esos fallos de mercado. Pero en la mayoría de los casos, el mercado asigna mucho mejor los recursos que el Estado, por el efecto de la propiedad privada. O sea, por la naturaleza de la propiedad privada. Cuando uno tiene propiedad, cuida más las cosas que cuando no es tuyo. O sea, por naturaleza humana. A veces, por más honesta que puede ser el gobierno, a veces el sector privado cuida más lo que es de su propiedad que algo que no es de la propiedad de alguien, ¿no? Entonces, por eso hay preocupación. Pero bueno, ¿por qué tenemos que ser productivos? Y en un país y en su crecimiento, dicen menores costos de producción. La productividad resulta en mejores costos de producción. Y es cierto, los aumentos de productividad permiten alcanzar un mayor nivel de productos con menores recursos. 2, mayores salarios. La mejor forma, aquí también no quiero que se vuelva político, porque a veces escucho comentarios que los salarios han aumentado un 100%, un 30%, pero los nominales, los salarios reales no han crecido como realmente deben crecer. La mejor forma de que los salarios sean mayores y que aumenten es aumentando la productividad. Y México, no en este sexenio, va por sexenios, que no ha aumentado esa productividad que haga que aumenten los salarios reales. Entonces, es algo engañoso. 3, menores precios. Cuando hay competencia, eso ayuda también la mayor productividad se traduce en menores precios para los consumidores. Hay mayor productividad, hay mayor competencia, mayor competitividad en los mercados globales. O sea, competimos mejor porque reducen la productividad, hace que también los costos bajen y por lo consiguiente arrastran los precios. Mayor inversión, las ganancias en eficiencia inducen a las empresas a incrementar su inversión y apoyar el crecimiento a largo plazo. Mayor inversión. Productividad es lo que necesitamos en las familias y en el gobierno, en términos microeconómicos, familia y macroeconómicos, que el Estado maneja. No podemos apostar a que el Estado ni creer, también eso a veces me da un poco de tristeza, de que la gente se fanatice o se vuelva que el gobierno va a hacer todo. No, el que hace todo es las familias. El gobierno nomás administra nuestro dinero, administra nuestros impuestos.
pero las familias son las que producen y el gobierno es la que una parte, podemos poner un porcentaje, depende del impuesto sobre la renta, y de acuerdo a los niveles de renta, ¿no? Que va entre un 10 hasta un 33%. Eso se apropia, o nosotros se lo damos más que se apropia al Estado para que lo administre y que haga más productivo al país. No, hay que tener cuidado. Aquí yo les digo, he trabajado en el gobierno, no hablo solo por hablar, soy economista, he trabajado en el sector público, en el sector privado, y no tiene derecho el gobierno de poder regalar nuestro dinero sin que garantice que ese dinero retorne a nosotros otra vez por vía de impuestos o por vía de servicios públicos. Hay que impulsar, necesitamos ayudar a la sociedad menos protegida, sí, pero tengamos mucho cuidado. Ojalá que podamos ser conscientes en este tema sobre ser productivos. Ese es un detalle. Confiemos de que la administración que venga, yo le podría catalogar cuando dice el segundo piso, es que el segundo piso realmente sea productividad. Si ustedes ven en términos, yo un video que publiqué, hablaba qué es lo que pasó en las elecciones. Simple y sencillamente, el 36% de la población, como unos 36 millones de mexicanos, votaron por continuidad, pero tengo una hipótesis. 36 millones de mexicanos, hay más de 30 millones que reciben algún apoyo, ya sea por pensiones, por becas, por ayuda, etc, etc. Y que no quiero pensar, y ahí te sigo de manera directa, que de manera institucional se compró el voto. No quiero pensar de que esos 36 millones de votos, que el 80% lo hizo porque dijo, tengo mejor dinero acá, han aumentado las pensiones, es cierto, en mi familia ha sido beneficiada, y las pensiones a adultos mayores es un derecho, y lo apoyamos, y yo en lo particular lo apoyo, porque es como una pensión de haber contribuido más de 60 años o más de 50 años a los impuestos a la nación, por medio del IVA, impuesto al valor agregado cuando consumo. Si yo tuve una renta alta que pague impuestos sobre la renta, entonces es un derecho, está bien, pero hay que tener cuidado en otros programas sociales. Entonces, y que escuché muchas noticias y algunos discursos del partido que gobierna canalizaba y sí temorizó a la gente. Entonces, eso es algo que es poco indignante, y la oposición hacía lo mismo. Entonces, el que resultó, si fue así, fue la población, porque la oposición también pegaba, 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 y los medios de comunicación potencializaron y victimizaron al gobierno y al presidente. Entonces, no ayudó mucho los medios de comunicación para que pudieran ser un voto razonable, porque victimizaron al presidente con pegarle y pegarle. La oposición no fue estratégica, no contrastó propuestas, sino pegó, y eso estuvo muy mal. O sea, yo no estoy afiliado por ese un partido, pero como economista, como persona racional, por personas que escucho las noticias, llegué a la conclusión. Los medios de comunicación victimizaron, la oposición pegó, y el que salió ganando fue el gobierno. O sea, y confiemos que este segundo sea más productivo. ¿Por qué? Porque en educación no estamos bien. En salud no estamos bien. Pregúntale a los médicos. A los médicos, la mayoría he visto. Me topé con una investigadora, dice que no hay recursos para investigación, el CONACYT. O sea, muchas cosas. Sí, lo que sí hubo fue mucha transferencia de recursos eh, por medio de programas sociales. Y la gente lo vio, pero eso no hace productivo un país. Me apasiona un poco porque tenemos que ser inteligentes y no dejarnos llevar ni lo que diga la oposición ni lo que diga el gobierno. Confiemos de que estos 36 millones de mexicanos que votaron por continuidad, que la que entre pueda hacer ese segundo piso, pero en productividad. No necesitamos ver el déficit público, es una correlación. ¿Por qué es el déficit público? Porque apostó más. Esperemos que la ayude a que ese déficit público no sea un obstáculo para que aumente la productividad en el país. Entonces,
eh, enfoquémonos a poder ser productivos como familia, a trabajar, a generar más renta para que podamos tener más flujo de efectivo y poder eh, acumular riqueza y hacer un stock de capital, más tecnología, vamos a volver más productivos. Y aterrizando, vamos a tener menores costos de producción, vamos a poder tener más rentabilidad si nos convertimos productivos. Entonces, el crecimiento y la productividad van de la mano, no están. Tenemos que tener mucho cuidado en estos aspectos y es preocupante. Entonces, es preocupante y lo único que tenemos que hacer, ni apasionarnos con el resultado para los que están alineados a este proyecto de nación, ni los que no están, sino ponernos a trabajar, ponernos a ser productivos, a abrir y razonar. Porque ahorita yo, en mi opinión, Antonio Segovia, haber escuchado las noticias, ver algunos indicadores, el país no está bien. O sea, no está bien ni en seguridad, ni en educación, ni en salud, ni en productividad, que son factores de mediano a largo plazo, cosas que no son tangibles al momento. Lo que es tangible ahorita es lo que te cae en tu pensión, lo que te cae en apoyos sociales, eso es tangible, pero eso no es, no quiero pensar que nos están engañando cuando vinieron los españoles con espejitos. Lo que ven, nos vemos, lo que vemos enfrente. Tenemos que ver más allá. Por favor, eh, yo hago con estos videos con la pasión de que podamos formarnos un criterio de temas económicos. Entonces, cerrando el tema de productividad, porque el tema de este video es crecimiento económico, productividad y déficit público. Cerrando este tema, ya después que le dediqué un buen tiempecito a temas de macroeconómico del sector público, que me apasiona el sector público, pero también el sector privado. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos crecer? Pues hay que evaluarnos cómo está nuestra mano de obra, qué educación tenemos, qué tecnología contamos, con qué nos estamos capacitando. Hay que capacitarnos, hay que estudiar, hay que tener tecnología, que son cosas diferentes, la tecnología, la capacitación, la educación, porque la capacidad es como un puente, es algo para poder adaptar la tecnología a la realidad. Esa es la capacitación. O procesos nuevos. Entonces, ¿cómo podemos crecer? De esa forma. Evaluarnos cómo está nuestro conocimiento, qué tecnología tenemos, qué capacitación estamos teniendo constantemente. Ahora, eso nos va a llevar a la productividad. ¿Cómo puedo medir mi productividad? Podemos medirlo. La productividad es producir más con los mismos recursos o con menos recursos de producción o con menores costos. Eso es la productividad, no nos enredemos. ¿Y cómo yo lo puedo medir? Bueno, ¿cuánto invierto yo para poder, tal vez es difícil comparar una persona que tiene un sueldo, eh, porque su producción lo puedes medir por su salario, pero es difícil porque evidentemente hay factores de inflación. Puede ser que si el salario aumenta un 3-4% y la inflación ahorita da una tendencia a un 5%, de 4-6%, yo no he checado precisamente, o sea, si me aumenta un 3%, realmente mi salario no creció y no crecí y no somos productivos. Entonces, pero desde una perspectiva, quiero que nos metamos, que seamos emprendedores. No, tampoco que evaluemos si tenemos esas cualidades para lograrlo hacer. Si lo podemos hacer, es más fácil medir nuestra productividad eh, creando nosotros cosas, es hacer un servicio o un producto, pero que podamos medir. Entonces, y el otro, déficit público, vamos a ver el déficit, hay que tener cuidado con nuestro déficit presupuestario. O sea, eso es cierto. Y a veces, muchas veces lo sabemos y no lo hacemos. O sea, ¿cuánto ingreso, cuánto gasto y cuánto me queda? Simple. Ingreso, no sé, vamos a poner algo real, unos 10,000 mensuales. Y gasto 12,000, déficit público, déficit familiar o presupuestario de 2,000. ¿Dónde voy a, o sea, mis ingresos son de 10,000, pero mis gastos son de 12? Las diferencias son 2,000, ¿cómo lo voy a financiar? Porque es un compromiso que yo tengo. Si está en mi presupuesto, es que ya hay un compromiso. Si puedo yo eliminar el déficit, eliminar los compromisos, adelante. Pero a veces entre nuestros presupuestos son de pagos de pasivos o pagos de créditos. Y allí tú no le puedes decir al banco, ya no te pago. Entonces, tienes un compromiso moral y un compromiso legal ante instituciones. Entonces tienes que ver cómo cumplir. Lo ideal
para una familia, para una familia es que tengamos un superávit. O sea, ingreso 10,000 y gasto 8,000. Tengo 2,000 pesos para que yo la ahorre, que representa un 20% de mis ingresos. Entonces, ese ahorro, lo voy acumulando 2,000, 2,000, 2,000. En un año van a ser 24,000, 24,000 pesos. Esos 24,000, te pones la meta. 3 años voy a estar ahorrando 2,000 pesos. Van a ser 48,000 pesos. Ahora sí llegó el momento de invertir. ¿Qué voy a poner? Me compro un carrito de hot dog y en las tardes me pongo a vender hot dog o hamburguesas. O compro mercancía por 40,000 pesos y los convierto y tengo un margen de ganancia del 30%. Ahí va el ahorro sin inversión, no sirve, pero y la inversión sin una inversión estratégica, analizada, estudiada, con cualidades para recuperar, tampoco sirve. Vas a perder y te va a salir peor. Mejor que el dinero vaya perdiendo su valor y cuando menos lo sacas y ya tienes ahí nominalmente recursos. Entonces, familia, recordemos, superávit como familia, un 20%, de un 10 a un 20%. Ahorremos, ahorremos, llega el momento, invertimos para que nos convirtamos y podamos acumular más renta, más flujo de efectivo, que podamos acumular riqueza y podamos acumular stock de capital. Y eso nos va a ayudar a salir de la pobreza y que vengan generaciones mejores que nosotros. En el gobierno el superávit no es bueno. O sea, no podemos ahorrar. Un déficit público manejable es entendible porque se cree que tengo que invertir en obras públicas y todo, y que tengo que recurrir en deuda para poder hacer esas obras públicas productivas. Un superávit en un gobierno no es sano. Es como que, oye, no gastaste, no invertiste mi dinero para que me produzca más y lo tienes ahí escondido. Entonces, para un gobierno, para el Estado, no es un buen indicador un superávit presupuestario. Tablas o un déficit público muy manejable, que estaba antes en años atrás estaba entre el 2,5%, hasta se duplicó, algo manejable, pero si incurrimos en déficit público o en deuda, que sea productivo. Entonces, gobierno no, familia sí en superávit para que podamos ahorrar. Entonces, cerrando estos temas, podemos concluir, paralelo a un conocimiento de acumulación, de capacitación, de tecnología, a todo esto tenemos que tener cualidades para poder llevar a cabo y poder lograr nuestros objetivos que nos planteemos. Entonces, conozcamos sobre economía, conozcamos sobre gobierno, cuestiones macroeconómicas, conclusiones familiares, las hemos dicho. Invirtamos en conocimiento, capacitación, tecnología. O sea, tecnología, equipos que nos puedan servir. No gastemos en cosas que no nos van a servir y no nos van a hacer más productivos. Cuestión, volvámonos productivos. Y 3, tengamos superávit. En términos de Estado y de gobierno, no nos apasionemos con lo que escuchamos en los medios de comunicación y en el gobierno. Tal vez yo expreso algo en mi opinión, o sea, las mañaneras es algo que fue mucha publicidad que hizo el presidente. Y la verdad, a veces yo ya no escucho noticias, el evito, me ponen de muy mal humor los medios de comunicación atacando. El presidente a veces no contesta lo que le preguntan, evade, no da soluciones. Son cosas que la verdad evito mejor no hablar y mejor a ponerme a trabajar y cumplir con mis compromisos que yo tengo, ¿no? Pero definitivamente hay cosas muy buenas que hizo para en cuestión de las pensiones, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, en cuestiones de gobierno, de política, de Estado, escuchemos más, investiguemos, consulten el INEGI, consulten el Banco de México, la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda es un órgano del Poder Ejecutivo. Es un órgano, vamos a decir, es una dependencia del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente de la República. El Banco de México no depende del Ejecutivo, es el Banco Central, es autónomo, su sindicato, y el INEGI también es autónomo. Entonces, vayamos a ver
Si escuchamos una noticia, investiguemos en el INEGI, investiguemos en el Banco de México, vayamos a la Secretaría de Hacienda, cómo están sus números. Si tenemos, en lugar que veamos series y todo, invirtamos nuestro tiempo en cultivar los bases necesarios para lo que viene para el país. Es muy necesario. Y los que no están de acuerdo con el gobierno actual, dejen de fijarse de todo lo que en nuestra opinión o la opinión no hace bien y hagamos lo mismo, pero seamos más productivos. Porque la realidad es de que 36 mexicanos no representan a los 100 millones de mexicanos que no votaron por este proyecto, por el proyecto actual. O sea, 36, 37 millones son 100 millones de mexicanos que están en la lista nominal que no representan todo. Entonces, temas de política, no nos dejemos llevar por los medios de comunicación, escuchemos y que sea nomás una pauta, la escuchemos, una pauta para investigar. Ah, el gobierno hay que respetarlo, porque pues de otra forma estamos en una democracia y se gana hasta con un voto de más. Entonces, no nos dejemos llevar. Eh, Nosotros, como familia, meta, ser productivos. Nos enfoquemos a ser más productivos, a ser honestos, a ser íntegros, a tener carácter por luchar a nuestros sueños, a respetar, a respetar las instituciones, a poder ser juiciosos, a poder amar y servir. Y eso es todo. Vamos a aprender a ser felices. Cierro con esta reflexión. En mi opinión, he aprendido que la felicidad, en mi opinión, creo que depende, y lo he vivido así, en un 70-80% de lo que hagamos. Y un 20 a un 30% de los resultados de lo que hagamos. ¿Por qué? Quiero aclarar esto. Si tú haces las cosas con amor, con verdadero propósito, con racionalidad, con planeación y que te apasiona, si te gusta, ya te da felicidad eso. Entonces, tu felicidad. Pero puede ser que todo esto no te dé los resultados que esperado. Pero si lo hiciste por las razones y los propósitos adecuados, te va a generar felicidad en un 70 un 80% de probabilidad. La vas a tener. Aunque las acciones no te generaron los resultados esperados. Pero cuando no lo haces por la verdadera razón y propósito, se convierte al revés. Tu infelicidad, hay una probabilidad de un 70, un 80% que seas infeliz. Porque no lo hiciste con un verdadero propósito. Porque no lo hiciste con visión, no lo hiciste con pasión. Entonces, hagamos las cosas con los verdaderos propósitos. Seamos honestos, no tratemos de llevar a la posible ventaja, no seamos egoístas, eh, no seamos celosos de las cosas. Hay que compartir y hay que aplicarlo, hay que ser también firmes y nos va a dar la probabilidad de felicidad va a recaer un 70, un 80% de lo que hagamos en fundamento a esto. Si los resultados no se dan, la probabilidad de infelicidad va a ser un 20, un 30%, pero porque lo hicimos con la intención. Vamos a cerrar un 100% cuando nosotros dominemos la capacidad y la habilidad de hacer las cosas con firmeza, con propósito, con visión, con valores, controlando las emociones. Les saluda Antonio Segovia y espero que este video pueda ser instructivo, pueda ser de apoyo, pueda ser que les abra la visión para investigar. Prometo hacer más cosas más objetivas, más detalladas. He estado con el negocio y con muchas cosas y a veces he hecho otras actividades. A veces hago el contenido, mi hija me anda esperando para jugar con ella, pero he estado con ella también y aproveché este momento para hacerlo. Entonces, valoro mucho la vida, valoro mucho a mi familia, a mis hijas, me gusta mi carrera como economista, me gusta lo que hago ahorita, como he catalogado integración estratégica y desarrollo inteligente proyecto, tiene una razón estas siglas, tengo una visión, no solo veo el dinero como un fin, sino como un medio, sí cuesta mucho trabajo emprender, sacrificas muchas cosas, pero me ha dado felicidad a pesar de todo lo que uno puede pasar en el trayecto. Eh, Arriesgas tu salud, sí, es cierto, tu salud mental, tu salud emocional, tu salud física, pero la clave es que saber retomar, saber retirarse, saber parar, saber eh, dar soluciones a lo que te va afectando. Entonces, eso te va a ayudar mucho. Entonces, vamos adelante, vamos con ánimo,
confiemos en Dios o a un ser supremo que nosotros creamos, caminemos con fe, con carácter, con firmeza, que las cosas las vamos a lograr. No lo dudemos y, está a la puerta, a la puerta de nuestra vida lo que nosotros buscamos si caminamos con determinación, con firmeza, si trabajamos, si arrastramos el lápiz, si hacemos las cosas con valores. No tengo ninguna duda de eso. Adelante, les saluda y me despido de ustedes. Hasta el próximo video.